Bienvenidos a Mentes Prácticas, el podcast para escépticos, presentado por Rodrigo Bueno. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro episodio más de vuestro podcast favorito, Mentes Prácticas, el podcast para escépticos. Hoy, julio, un calor que te torras. Hostia, tú, lo he hecho sin querer. Un calor que te mueres, estamos aquí hacinados. Pero bueno, como hemos prometido, no hay martes que no salga podcast y para ello hoy me van a acompañar, repite por segunda vez, Lucía. Lucía, ¿qué tal? Muy bien, Rodri, muchas gracias por la invitación. No, como ya sabes, esta es tu casa y parece que te gusta mucho el mundo de los podcasts, y esto lo puedo decir de primera mano porque hoy hacemos una pequeña featuring con Jordi Wild. Con Jordi Wild. Pero es un Jordi Wild que tiene de 5 a 19 tonos menos de voz, más grave, quiero decir. ¿Es posible? Sí, es algo que... De hecho, me dijeron el otro día, mítico que llevas 3 años conociendo a alguien solo por videollamadas, por primera vez lo conoces, y yo me quedé en plan, joder, qué bajo es esta persona. Pues me dijo él, yo por tu voz ya sabía que eras alto. Y yo, ¿qué tiene que ver la voz con la altura? Y me dijo, no, porque las cuerdas vocales, si tienes el cuello más largo, generalmente son más graves. Y yo... Menos mal que te dije que este podcast podía ir hacia cualquier lado y no te has presentado, y has empezado con... Bueno, es que las cuerdas vocales... Ya empezamos con una tangente totalmente... Y así fue como conocí... Bueno, pues nos acompaña, hacemos un featuring, una colaboración con Caimanes por el Mundo. Tenemos al hoster, al presentador, al creador de Caimanes por el Mundo. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien. Como tú dices, con una torrada bastante importante. Como asturiano aquí en la capital no se pasa muy bien, pero dentro de lo que cabe, de puta madre. Bueno, para eso estamos, para estar de puta madre a pesar del calor. Si se escucha algún ruido de fondo, que no creo porque hemos hecho 3 pruebas de sonido, es el ventilador, pero porque es que sin ello ya aquí no cocinamos y no tenéis ni 15 minutos de podcast, no se aguanta nadie. Total, yo como buena asturiana tampoco no sé pensar con calor, ¿eh? Son buena gente los asturianos, ¿eh? Te conviertes en un andaluz y... Tal cual. Bueno, de hecho, no he conocido asturiana más morena que tú. ¿Qué quieres que te diga, Lucía? Hombre, es que vengo del buen sur, un poco de sur y un poco de norte, dicen, ¿no? Y en Asturias está muy bien, un poco de arena. Muy buena comida, muy buena sidra, pero el sol brilla por su ausencia, ¿sabes? Pero para hacer bien el amor hay que bajar al sur. Sí. Se veníamos escuchando eso en el coche. Me parece estupendo. Bueno, pues venimos con Carrá, venimos del sur y venimos a hacer un podcast un poquito diferente. ¿Por qué un poquito diferente? Pues como bueno es el julio de todos los trabajadores, no sé qué pasa, que es ausencia de trabajo, y para la gente que no está de ausencia por vacaciones, se queda currando y tiene el doble de curro generalmente. Al menos en mi caso, y venimos preparando cosillas, venimos preparando un nuevo formato de tertulia, de vamos a charlar y a ver qué surge, a ver qué pasa. Tú has empezado muy bien, Jorge, con esto de las cuerdas vocales. Es que la mayoría de mis podcasts son así. Entonces, haciendo una publicidad pronta, Caimanes por el Mundo es un podcast con bastantes seguidores, ¿verdad? Bueno, a ver, tampoco diría eso, pero... Sobre todo desde que empezó Minerías Más me han dicho que bueno, que lo peto. Que ha despegado. Estoy esperando que Minerías Más me ayude a que pete el mío. Bueno, pues 2 asturianos, alguien de Madrid, todos con mucho calor. Vamos a hablar sobre un tema que nos concierne a todos y a la vez no nos gusta hablar, porque a nadie le gusta que le toquen el bolsillo, a nadie le gusta... generalmente a nadie le gusta ver su cuenta bancaria, a no ser que tengas mucha pasta. Entonces, esto es algo que nos afecta a todos y malamente. Vamos a hablar sobre la crisis. Sobre la crisis, palabra que llevamos escuchando desde que nosotros somos pequeñitos y algunos desde que nacieron. ¿Qué es esto de la crisis? ¿Qué crisis estamos teniendo ahora en pleno 2022? ¿En España o en el mundial? Lo que pasa es que es una crisis que podemos hablar... Es una crisis internacional, pero centrémonos al menos en lo conocido, en España. Es una crisis ahora mismo que está afectando absolutamente todos los sectores. Sí, no. Está afectando a todos los sectores, pero principalmente porque la crisis que estamos viviendo ahora es una crisis de materias primas. Y las materias primas, al fin y al cabo, que es la base de todo, pues indirectamente acaba afectando a todos los negocios y a
y a los diferentes sectores que dependen de que son pues el 100% al fin y al cabo. A ver, esa es una de las ramas, porque... Por eso te digo, ¿cómo quieres esta para crisis tiene centrarlo? varias... Claro, pues yo he lanzado así muy general crisis y aquí que luego cada uno habla sobre lo que conoce. A ver, si, por ejemplo, yo mucho de lo que me baso es en Ray Dalio y su teoría de los ciclos cortos de deuda y ciclos largos de deuda. Los ciclos cortos son las míticas crisis que conocemos todos de cada 8 o 10 años y que llevan pasando en la economía moderna desde hace 100 años. Lo que pasa que entre 80 y 100 años hay ciclos de deuda largos, que es cuando se ha acumulado tanta deuda, porque con la política económica que impera desde hace mucho llega una crisis de estas y la deuda que tenía el sector privado la absorbe el sector público cada vez tiene más deuda, llega un punto en el que los tipos de interés llegan a cero, porque cada crisis los tienes que bajar más, y hemos llegado a ese punto. Y luego hemos sumado un estresor de la hostia que fue el coronavirus, y ahora hemos sumado otro estresor que es la guerra a Ucrania. Y luego suma otro estresor, que tú es el que estás hablando, que son los ciclos de materias primas, que suelen ser entre 10, 15, 20 años, depende. Sí, son más cortoplacistas. Justo. ¿Son estresores o son la causa directa? No, son estresores. ¿Y la causa directa de dónde viene? ¿De dónde viene esta crisis? ¿De la acumulación de crisis? De la acumulación de crisis. Esta es como la crisis gorda. Sí, es lo la buena. Esta es la gorda. Esta es la buena. Esta es la de verdad. ¿Sí? Esta es la tocha. Bueno, yo hablo así, pongo un poco en la voz de todos los oyentes. ¿Por qué esta crisis es la gorda? Porque tú como Banco Central solo tienes dos alternativas cuando viene una crisis, que es bajar tipos o imprimir moneda. Generalmente haces los tipos, porque no está muy bien visto lo del quantitative easing y lo de imprimir dinero. ¿Qué pasa? Que ya los tipos ya estaban a cero. Más de cero los han bajado un poco, pero es que ya pagarte para que tú te lleves dinero siempre se había hipotezado en economía de que esto nunca iba a poder llegar, pero al final llegó más o menos con... Bueno, ya pasó también lo del coronavirus cuando estaba el petróleo... El bono alemán. El barril del petróleo que estaba... Cuando estuvo negativo y a nivel macroeconomía cuando el bono alemán... Sí, o sea, siempre se había hipotezado de qué pasaría, pero o sea, al final se han quedado sin una de sus armas, que es bajada de tipos, y ha llegado esta crisis, porque desde los 40, desde Paul Volcker, que tuvo que subir los tipos hasta casi un 20%, para luchar contra una inflación de la hostia, creada por guerras y mierdas en las que se mete Estados Unidos, pues al final hemos llegado a donde estamos. En estos 40 años han bajado los tipos hasta que ya llegó cero, y ahora mismo lo único que han podido hacer es imprimir dinero, y lo han hecho a todo lo que podían, o sea, a todo lo que daba, con lo que si ves, yo porque he estado muy metido en esto, pero al principio... Vamos, se te nota, estás hablando con esto de una fluidez de que parece que vienes estudiado, ¿eh? Ah, sí, llevo obsesionado como 3 años leyendo casi todo lo que puedo. Jorge no está contando, pero tiene un búnker ya con latas de conserva en Asturias desde hace 3 años construido. Sí, bueno. A ver, yo lo veo un poco más porque alguna vez con mis amigos es... Bueno, sí, igual sí, pero ¿y qué? Y yo, bueno, ¿cómo que qué, tío? Si tienes la información y más o menos puedes saber lo que va a pasar, puedes actuar acorde. No te va a pillar en bragas con una hipoteca tipo variable o con, yo qué sé, con... Claro, 3 coches es por como pagar. voy a seguir haciendo mi vida, pero al menos voy a saber a qué atenerme, porque si tienes tú un ojo en lo que puede suceder en el futuro de una manera más o menos probable, estaríamos hablando de que te puedes vaticinar estas crisis y pues no meterte, como acabas de decir, en hipoteca, no meterte ahora mismo en grandes deudas. Y la inmensa mayoría de la gente está rollo YOLO, me la suda la vida, totalmente entendible, por 2 años de coronavirus. Y este verano está rollo pipa. Sí, no, Bueno, ha crecido el sector turístico, ha crecido un 12% en lo que llevamos ya de verano. A ver, los precios, no sé si habéis visto vuelos, hoteles y tal, pero están por las nubes. Están desorbitados. O sea, tres veces lo que solían valer. Claro, pero porque es como, o sea, al fin y al cabo estos son ciclos, como introducía Jorge al principio, y tienes ciclos más cortos y tienes ciclos más largos. Y yo por lo que entiendo y por lo que veo,
es que se está como combinando un ciclo largo con un ciclo corto desencadenado por diferentes estresores, como comentaba Jorge, véase la guerra, véase el coronavirus y demás. Y si os fijáis también, o sea, al fin y al cabo, los principales bancos que al fin y al cabo es lo que determina la economía, son como los estados de los diferentes bancos de los países, bueno, las entidades financieras en general. Gracias. Y desde la vuelta del coronavirus, tú, o sea, ahora vas, por ejemplo, gente como nosotros de 20 y pico años que estamos empezando a entrar en el mercado laboral. Bueno, de 20 y pico. 20 y poco, ¿eh? Bueno, ya empezamos aquí con la crisis. 46. Mira, otra crisis más, la de la edad, ¿no? Pues que tú ahora vas al banco a pedir un préstamo y después del coronavirus es mucho más fácil. O sea, ahora los préstamos se están dando, como decía Jorge, los tipos están más bajos, entonces hay gente que tiene posibilidad de acceder a un préstamo ahora que que igual en el 2018, 2019, que no habíamos salido de la crisis la llamada crisis del ladrillo del 2008, pero bueno, en 2018 estaba la cosa un poco más estable. Entonces ahí los bancos no ponían tantas facilidades para poder acceder a un préstamo a, pues imaginaos, pues gente como nosotros, ¿vale? Pero ahora a raíz del coronavirus, yo pues hablando con amigos que están intentando pues emprender, invertir, ahora mismo conseguir un préstamo es relativamente sencillo. Y en lugar de pensar por qué esto ahora es más sencillo, está empezando a cambiar, es porque está empezando justamente, justo ahora, pero porque el Banco Central Europeo no va a permitir que las principales entidades financieras de los países que forman la Unión Europea se hundan. Entonces, ¿qué garantía tiene el banco si sus acreedores, a nivel más particular, ¿vale? No solo pensemos en empresas, no pagan? Alguien les va a rescatar. O sea, nadie va a dejar que quiebre. Los más pequeños serán los que más sufran, pero las grandes entidades financieras, que es un poco la representación económica del país, nadie va a dejar que se hundan. Entonces tienen esa garantía, digamos, que están los tipos bajos, los préstamos ahora están... El préstamo interbancario, no sé cómo está el Euribor ahora mismo, pero vamos, hace unos meses estaba prácticamente rozando el cero, el tipo interbancario, ¿vale? Al tipo que se prestan los bancos. Con permiso, no por interrumpirte, Lucía, pero esta conversación ha alcanzado un nivel de economía 2, en economía 3 probablemente. Lo quiero decir porque recordad que aquí el oyente medio... No, pero cuando he dicho Euribor, he dicho, voy a explicar qué es. Vale, el porque tipo igual todavía lo de los tipos te voy a pedir que lo expliques para el público medio. Por eso. Porque... Sí, me acuerdo la otra vez que me lo dijiste. Lo de los tipos... ¿Qué es un tipo? Desde hace 2 semanas o así que he descubierto a un economista, me ha petado bastante la cabeza porque yo como ingeniero, por todo lo que he estado estudiando economía en la UNED y tal, y he leído mucho, pero la sensación que me da es que es como la psicología, que tienes conductismo, tienes psicoanálisis, o sea, tienes como tendencias, sí, pero que cada una dice tener la razón, o sea, y no es una ciencia exacta, no es una ciencia... Casi nada de lo que se dice en economía es empírico. Entonces, los tipos de interés de toda la vida siempre es: yo bajo tipos de interés, entonces se fomenta que se cree un crecimiento económico acorde, porque es lógico, entre comillas, es más fácil pedir crédito, entonces la gente tiene más demanda. Bajar los tipos es... crear facilidades para poder... Vale, es el Banco Central cede dinero a los bancos a un tipo de interés. Entonces esos bancos luego se llevan una comisión y te lo ceden a ti. Sí, pero tampoco puedes ceder dinero, ¿sabes? O sea, el Banco Central lo que hace es comprar deuda pública, básicamente, o sea, véase bonos. Que por cierto... Pero esos o sea, sí. Tú no puedes... la manera de inyectar dinero del Banco Central Europeo a los distintos bancos de los países... Claro, al país... Pero yo digo a la gente. Pero yo digo, pues eso, como lo Euribor o... Una noticia, creo que fue son dos variantes. De que el Banco Central Europeo iba a dejar de comprar deuda. Sí, claro. Dejar de comprar deuda es básicamente dejar de inyectar dinero en un país. Efectivamente, por eso digo, o sea...
realmente de lo que veníamos aquí con esto, y el hilo, para no perderlo aunque sea un poquito, es la crisis. Yo al menos creo que viene por parte de eso. O sea, aquí por muchísimos estresores, como tú has dicho, pero que el Banco Central Europeo ahora mismo deje de comprar deuda. A ver, es que si es tienes... el declive. Pero si tienes una crisis inflacionaria o estanflacionaria, no puedes seguir gastando, no puedes seguir comprando deuda, no puedes seguir teniendo los tipos al 0, al 1. O sea, de hecho, si la inflación está en un 9 o en un 10, depende del país, o en un 8,6 de media en la Unión Europea... Ahora acababa de subir en España al 10,2. Al 10,2. Pero en la media Europa es un 8,6. No puedes tener los tipos tan bajos. Cuando en los 80 hubo la estanflación en Estados Unidos, la inflación estaba en un 16, Paul Volcker tuvo que subir casi a un 20 los tipos para luchar contra esa inflación. ¿Qué pasa? Bueno, si te lees, el único mandato en realidad que tiene el Banco Central Europeo es la estabilidad de precios. Sí. No lo está cumpliendo, no quiere cumplirlo, no puede cumplirlo. Sí, está muy complicado, pero es que es lo que estaba diciendo tú, o sea, ahora mismo la inflación está muy disparada y de hecho, o sea, uno de los objetivos o sea, los precios, ¿pero por qué? Porque uno de los objetivos del Banco Central Europeo es mantener que la inflación esté ligeramente por debajo del 2%, y el dato que acabas de dar, no es verdad, o sea, y el dato que acabas de dar, de aquí en España el 10 con no sé qué, y en Europa de media de 2 y está pico, luchando o sea, contra ¿cómo? eso. Pero ¿cómo luchas? Sin subir los tipos. ¿Con qué herramienta? Claro, La única herramienta que tiene un banco central para luchar contra eso es subir los tipos. Lo que pasa, lo está haciendo la Reserva Federal muy poco y el Banco Central no lo está haciendo. Lo va a hacer, se supone que a finales de julio va a hacer la primera subida, cuando la inflación ya estaba descontrolada desde hace mucho. ¿Pero de cuánto? No, también no se sabe, pero será entre 0,25. Porque lo mejor es que todas estas reuniones y entonces no hay actas, no se sabe, no se sabe qué cojones han votado, qué han hablado, que no le pueden investigar ni la policía, ni ningún país, ni nadie al Banco Central Europeo. Es de las entidades más opacas que hay en el mundo. Y al final, ¿por qué no quieren luchar contra esto? Porque no pueden, porque tienen una deuda tan exagerada que han cogido desde 2008 para salvar a todos estos países. Vamos a recuperar de la crisis anterior y antes de poder llegar a recuperarnos de la anterior, ya estamos entrando en otra. Nos recuperamos endeudándonos, entre comillas, bueno, pues y ahora... Pero eso no es es decir, no es tener la inflación ligeramente por debajo del 2%, que es supuestamente el objetivo del BCE, y determinados niveles de precios y demás. En 2018 tampoco estaba la cosa tan estable. A ver, estaba bastante mejor que en 2008. Bueno, por supuesto. No, y de precios, o sea, Europa nunca ha tenido una mierda de inflación. Esta crisis también, o sea, uno de los desencadenantes es que no estábamos tampoco 100% recuperados de lo anterior, ¿sabes? En plan, estaba la cosa todavía un poco tensa, un poco inestable. Estábamos mal, llegó el COVID, fue peor, y ahora estamos empezando a repuntar y tenemos los estresores. Es que no, sí. Lo de repuntar ha sido una mentira. Porque, ¿qué hicieron? Echar el balón fuera. O sea, ha habido el COVID, hemos tenido que reventar la economía y hemos imprimido la de Dios. Y eso lo que ha hecho es que hayamos podido estar 1 año y medio, 2, subiendo, con la bolsa en máximos históricos, con todo subiendo, con todo tal. El Bitcoin por las nubes. Porque has imprimido más del 30%. Y ahora por los suelos. Más del 30% de los dólares de toda la historia se han imprimido en este periodo del COVID. Entonces, si tú crees que eso no va a crear inflación, que es lo que decían todos los grandes economistas que hay ahora en el mundo, pues... Sí. Pero es que nadie escucha a los economistas. Si es que... Decían que no iba a haber inflación, que podías imprimir todo eso. Ah, ¿lo decían? Sí, o sea... Estaban comprados. Pues, bueno, o sea, son ideologías al final, me parece a mí muchas veces. Son escuelas de pensamiento, ¿no? Un poco más, sí. Más que otra cosa. Sí, y te autoconvences de lo que has estudiado, lo que te han dicho los profesores y demás. Y luego dónde vas a trabajar, esto es lo que funciona. Tampoco sé muy bien por qué todo el mundo cree esto cuando lo más sensato es lo otro. Pero aquí estamos y la peña... Aquí estamos, jodidos, básicamente. Y la peña se la suda. Sí, más que nada porque al final lo que estamos vaticinando, lo que estamos viendo, como tú muy bien dijiste en uno de tus podcasts, es que se viene una recesión, se viene un periodo de recesión bastante heavy.
a partir de lo que sería septiembre. Yo hace más de un año y pico, cuando la inflación estaba en un 0% en España, dije que iba a haber esta inflación en todas las economías occidentales. Precisamente por esto, porque habían imprimido la de Dios. Y está claro que económicamente iba a haber una recesión por el COVID. Y por toda la rotura de cadenas logísticas y demás. Bueno, por todo otra cosa que no hemos mencionado antes, la crisis del transporte y todo el tema del puerto de Shanghái. Sí, Bueno, Eso no ayuda. Bueno, dice que no solamente el de Shanghái, sino la parada que hubo en el canal de Suez implica todavía retrasos que no se han remendado a día de hoy todavía. Sí, es que como siempre, bueno, es que esto es sigue como el tío las con la olas del mar, retroexcavadora ¿sabes? ahí. El tío sigue retroscavando Vale, y vale. ahí se va a quedar un buen rato. Pero... Molaría, ¿eh? Joder, llevo 7 meses aquí cavando y no... Pico pala, no puedo más, ¿eh? Y nadie me ayuda, es que nadie me ayuda, ¿eh? Aquí. Estoy yo solo. ¡Vamos, Dios! Me has hecho perder el hilo, cabrón. Lo del canal de Suez El canal de y Suez. que todavía hay contratos o barcos que no han podido... Claro, Bueno, igual remontarse. penaltis de contratos por retraso, supongo, ¿no? ¿Qué te refieres? Claro, no, me refiero a que el retraso que se acumuló con esto, que creo que fueron alrededor de 2 semanas, 3 semanas, lo que estuvo parado el Sí, creo que 2 semanas y media, pues sí, por ahí. Ese hecho histórico, podremos mencionar, es algo provocó retrasos que todavía a día de hoy no están remendados del todo. O sea, al final cuando tú retrasas cualquier tipo de proyecto, pues trae consigo diferentes partes que también se retrasan a su vez y que todavía pues no se ha puesto al día ninguno de estos. O sea, al final con esto intentaba mencionar un poco el efecto mariposa, ¿no? Efectos de segundo y tercer orden. O sea, Efectivamente. tienes el efecto del primer orden, que es el atasco, y tienes de segundo y tercero Y que al final, por muy pequeño que sea el movimiento del aleteo de una mariposa en una parte del universo... Vamos a hablar de teoría del caos. Vamos a hablar de teoría del caos. A mí me pero mola la de Dios. Es que Me estamos... encanta, sí. De hecho, en el último podcast no sé cómo íbamos a hablar de tierras raras y acabamos hablando de eso. Yo todavía me quedo con lo que dijiste, que tienes uno de Kim Jong-un y los odontólogos, ¿no? Sí, o sea, traje a un colega mío odontólogo a hablar de Invisalign y tal, y no sé muy bien cómo acabamos hablando de Kim Jong-un. Entonces el título del podcast es odontología o algo así y otra cosa y luego Kim Jong-un. Yo este episodio lo pienso llamar Crisis, pero bueno, depende de cómo terminemos. Igual lo llamo Crisis y... Crisis y Jorge, lo puedes llamar. Crisis y teoría del caos, la verdad es que estaría guapo. Crisis y caos. Crisis y caos. Doble C. CC. Bueno, esto, como hemos hablado, tiene un montonazo de repercusiones, todo lo que hemos vivido, tanto el imprimir billetes como la crisis patentada que solamente alegan que es por culpa de Ucrania, la guerra de Ucrania y los rusos. Los rusos son los culpables de todos, al final, otra vez. O sea, no solo en el Call of Duty y en todos los videojuegos y en las películas, sino que ahora también ellos son los culpables de que exista una crisis ingente de materiales. Pero es que eso es también, o sea, Cuéntame eso, un poco... Eso es política, solo. Bueno, eso por O sea, un el lado. echar la culpa a alguien que no Eso eres por tú. un lado, supuesto, pero eso por un lado. yo por ejemplo, justamente a raíz de lo que comentabas del canal de Suez, ¿qué es lo que pasa? O sea, el canal de Suez es una cosa que cuando pasó, todos los medios volcados, no se hablaba de otra cosa que no fuese el atasco en el canal de Suez, pero ¿quién está hablando ahora de las verdaderas consecuencias? Que no es cuando es el atasco, sino es ahora que ha habido ese atasco, cuáles son las consecuencias derivadas de ese atasco. Pues con esto igual. Las consecuencias de esta crisis que viene más grande, derivadas de no haber salido, de que parecía que sí, pero que realmente no habíamos salido de la crisis anterior, las consecuencias de la cantidad de dinero que se imprimió, comentaba antes Jorge, y cómo ahora van siendo las consecuencias. O sea, habéis mirado el tipo de cambio euro-dólar. Oh, hostia. El tipo de cambio euro-dólar, Nos vamos si a la- no me a equivoco, la paridad. el miércoles de la semana pasada, 1-0-2. bueno, a 1,016 exactamente, redondeado Cuando lo vi siglo, era 1,016. O sea, es una auténtica... Sí, estamos Está iguales. prácticamente igual. O sea, es una auténtica locura. Cuando el año pasado, a estas alturas, bueno, si no me equivoco, creo que andaba por el 1,12,
1,13, o sea, es una auténtica Algo que para barbaridad. todo el gas y petróleo que vamos a comprar. Hombre, todo por de Ucrania, supuesto. Estados Bueno, Unidos, es que por ahí no, te iba a pero salir nos yo va a con el... salir- nos jode. Claro, nos jode pero por ahí- mucho más justo tener por un ahí te iba a dólar, salir o sea, un yo. euro flojo. Antes teníamos 1,5 € y con eso pues todavía puedes manejarte un poquito al final. Llegó a no a 1,5, pero. Claro, pero mira, por ejemplo, ¿qué es lo que o sea, en relación a todo el tema de las materias primas? O sea, una de las cosas que condiciona las materias primas no es solo, o sea, pensando un poco en minería metálica, ¿vale? En plan de cosas para industria, pues acero, cobre, níquel, litio, no pensando en eso, sino En que minerales, ahora que por mismo- cierto entraremos también en detalle. sí, bueno, eso es una cosa que sabes que me estresa mucho. Lo sé. Pues, quiero decir, pensando también un poco en los transportes, ¿qué es lo que pasa? Que como nos empeñamos en no abrir minas aquí y en cada vez ser más dependientes en lugar de más autosuficientes, toda la subida del petróleo, quieras que no, indirectamente afecta también al suministro de materias primas y al precio que le pones a las materias primas aquí. ¿Por qué? Porque los costes logísticos afectan también al precio que tú le impones a eso. Y lo que me comentabas tú del gas, ahora mismo en Asturias concretamente, el viernes, si no recuerdo mal, fue Teresa Rivera, estuvo en Asturias, en Gijón concretamente, en la regasificadora del Musel. La regasificadora del La Musel, que por para fin que se no va a empezar a que- usar después de. No, bueno, a ver, ¿Cuántos es que años no, llevaba a ver, eso es que, parado? es que esa es otra. O sea, la regasificadora del Musel, para que, bueno, para los que no la conozcáis, cuando llegan los barcos con gas natural, siempre llega en estado líquido. ¿Por qué? Porque en estado líquido se puede transportar más cantidad de gas. Y más fácil. Es lo que es el gas licuado. Exactamente, sí, pero bueno, estoy contando así un poco para que se entienda. Se transporta en Sí, estado sí. líquido porque al fin y al cabo el líquido ocupa menos que el gas, ¿vale? Entonces tú puedes transportar más energía, digamos, Más densidad energética. ¿sí? Que en estado gas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tú cuando te llegan esos barcos, que se llaman metaneros, también el dato para que lo conozcáis, tienen que llegar a un puerto y tienen que volcar ese gas natural licuado, como indicaba Rodri, pero eso, para meterlo en el gaseoducto, como su propio nombre indica, tiene que estar en estado gas. Entonces, ¿cómo hago para que el barco que lo tengo en estado líquido me pueda meter el gas en estado gas, valga la redundancia? Caliento a través de el una... barco. Y revienta el barco Y a ver qué pasa. No, se hace a través de una Tiras una cerilla regasificadora. Y a ver qué pasa. Mira, Pues como el de la retroexcavadora. Oye, A no, ver. no os vuelvo a juntar, sí, joder, es que. A ver, es que... Es la conclusión lógica. yo, Pues sí, hombre, no, a pero ver, ya lo- tú me has ya lo que preguntado, iba- ¿cómo pasas el líquido a gas? Calienta. Caliéntalo al microondas. Sí, pero yo lo que iba es que Microondas la gigante. regasificadora del Musel, que bueno, fue un proyecto de inversión que se hizo en Asturias, hablamos de millonadas, Faraónico. de dinero, que ni siquiera se llegó a estrenar. ¿Cuál era tu O sea, sistema de medida de cuántos hospitales caben? Ah, sí, ese es un baremo. Yo lo metería dentro del sistema internacional, ayuda más a comprender la cuantía de las El cosas. sistema Caimanil. El sistema Caimanil, es que me gusta. 600 millones de euros es un hospital como el UCA de los últimos, y con eso ya 6.000 millones es la variante Pajares, y ya ahí tienes una escala. Y ahora estoy trabajando en escalas ya más macro. ¿Más grandes que un hospital? Sí, por ejemplo, Bitcoin es 1 trillón, el oro en el mercado global son 9 trillones o así, la bolsa global, sí, 93 trillones, y el mercado inmobiliario se estima 220 trillones. ¿Y tu patrimonio? Está más o menos por ahí. No, pero es porque si no tienes una escala no sabes de qué cojones estás hablando. No, claro, o sea... O sea, si te dicen cómo estamos hablando de son metaneros. 343 millones. 100, pues vale. 100 No. toneladas, 100 Vale, pues metros ¿cuántos- cúbicos, 100... Bueno, tienes pues ni puta a ti idea. que en la escala Caimanil, Jorge, ¿cuántos hospitales equivalen a la inversión que hizo la regasificadora de la nuestra, del museo? ¿Cuántos hospitales se pueden construir con lo que costó la red Sí. gasificadora? Creo que como 3, 3 hospitales. por ahí. Pues, Pero el gasto también era el gasto de tenerla ahí. Claro, Creo bueno, que es eran que, como claro, 60.000 euros esa al es día o otra, algo que están así. anunciando de que se va a reabrir. A ver, y realmente, tú cuando, o sea, eso se construyó hace más de 10 años ya,
La red gasificadora. Y no sí, se la usó. regasificadora, y no se ha usado jamás. Y el mantenimiento se Como el lleva... aeropuerto bueno, este de Castellón. Claro, o sea, el mantenimiento... No empecemos con el tema aeropuertos, que no acabamos. El mantenimiento es un coste que la regasificadora evidentemente siempre ha tenido. O sea, se construyó, no se usó jamás, y los costes de mantenimiento de ¿Y anualmente cuánto ya tiempo estaban. lleva esa red Va por gasificadora? otra. Más de 10 años lleva construida ya. Y están ahora, a ver si lo... Que lo que os estaba comentando, o sea, más o menos, para que tengáis una idea de la cabeza, yo el dato exactamente no lo sé, pero unos 3, incluso 4 hospitales, 3 hospitales y medio para la construcción de esa regasificadora, ¿vale? Por no dar un dato, porque el número grande no me lo sé. Los costes de mantenimiento asociados a todos esos años que llega esa regasificadora ahí construida sin usarse, también existen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora se anuncia que se va a abrir. Pero, quiero decir, o sea, abrir una regasificadora que lleva construida más de 10 años con la tecnología que había hace más de 10 años y con lo rápido que avanzara todo, no quiere decir que sea lo mismo que abrir la puerta de tu casa. O sea, quiero Imagínate decir, arrancar un coche que lleva 10 años en el garaje. claro, o sea, eso no arranca ni de coña. Entonces ahora que se ve la necesidad, o sea, relacionado con déficit de materias primas, ¿vale? El problema del gas, decimos, vale, pues vamos a importar el gas de Estados Unidos. El gas de Estados Unidos Que es tiene la que única llegar... solución, porque ¿qué ha Claro, pasado pero que con tiene, Argelia? pero que tiene que llegar a través de barcos, ¿sabes? Porque Eso desde Estados Unidos es no otro va a llegar melón. un gasoducto atravesando el Atlántico. Entonces llega en barco, tenemos regasificadora, una regasificadora que no se ha usado nunca. No vamos a abrirla, o sea, estoy diciendo que la van a abrir. De momento van a probar, o sea, la realidad es que van a probar a ver si eso funciona. Hombre, es que te contaré, o sea, eso lleva más de 10 años construido, que se lleva pues con sus cosas de mantenimiento Nunca y ha demás, funcionado. pero si es que nunca se ha echado nada, es que nunca se ha llegado a probar de verdad un si eso Lexus funciona. de puta madre. Me acabo de comprar el Lexus tope de gama. Lo voy a dejar aparcado en el garaje durante 10 años y tienes la fe de que funcione. Claro, pues Yo no. O llevas, Ni de coña. llevas 10 años sin follar y de repente pues no sabes un poco ni cómo funcionaba esto. ¿Y esto cómo se hacía? Esto, ¿qué pasa aquí? O sea, Claro. No, Me cuentas otra vez como el de la excavadora, ¿sabes? En plan de- a ver, y ponte Tú que solo por ahí, lo que perdido. sea, Contra el mundo, tú solo contra el canal. ponte que por lo que sea acaba funcionando. ¿El qué? La regasificadora. Vale. yo ya estoy. Funcionó. Yo he hecho lo que podía. Funcionó. He echado mis horas y ya está luego. Si solo me has acariciado, ya funcionó. Oye, de verdad paso de vosotros. No, A ver, sí, los metaneros. Hay que soltar un poco, que si no aquí la gente se va a echar a llorar, coño. No, hombre, Hay que meterle un poco de humor, no. hay que meterle un poco más. Hay que, no, hombre, quiero decir que independientemente de lo que estamos contando, hay que tener esperanza, ¿eh? Yo creo que, o sea, yo creo que probablemente acabe funcionando, o sea, por supuesto, o sea, eso estaría bien construido, sería un buen proyecto, pero... Y a ver, joder, No tenemos va- fe en nuestros ingenieros, coño. que Claro, son muy no, buenos. pero yo a lo que voy no es a que no vaya a funcionar, o sea, yo estoy convencida de que sí, sino a que lo están vendiendo como una solución al corto plazo y si se decide que se abre el lunes, no quiere decir que vaya a estar funcionando el martes. Quiere ¿Sabes? decir que van a... vale, han hecho una inversión de 3 hospitales y medio y dicen, voy a usarla el lunes... O sea, es como va a trabajar igual esta semana. Esta semana tiene curro. Esta semana tiene tajo. Pero cuando ya Argelia, Rusia o quien sea me vuelva a vender su gas de forma facilita por el gasoducto y Si no es sé que qué... nosotros no dependemos del gas ruso. Vale, del ruso no, ¿de quién? No, de Argelia y De Argelia. Marruecos. Pero si es que el Sí, gas pero ruso no dice- llega ni a un 5% de las importaciones. Sí, es lo que te y iba a decir seguimos yo. O teniendo sea, el es gas que por las nubes. seguimos pensando que Porque todo el va el tema del otro- gas ruso Quería es lo que nos meter ahí, afecta, y es que quería no es meter beef ahí. verdad, no es Porque verdad. el otro va y se le ocurre tocar los cojones a Argelia. al Claro, final. o sea, a nosotros no nos está afectando el precio del gas aquí en España, no depende de Rusia, o sea, es que No. bueno, yo sabía que Mírate muy las poco, pero mira, importaciones. claro, yo pensé, o sea, yo sabía que estaba por debajo del 10. Está como pero un no 6, sabía- un 5, es nada. Bueno, nada, es O poco. sea, A ver, es muy espera poco. un segundo. Quiero hacer de abogado del diablo. Soy ahora mismo un ciudadano medio que dice, entonces ahora cuando me llegue a mí una factura del gas de la hostia... Porque lo ha cortado Argelia. No ha sido porque Rusia, el Putin... No. Y hijo no de tiene puta nada que ver Putin, con la guerra, No. que no. No. Vaya por Dios. Pero bueno, todo el GNL que nosotros tenemos que importar, casi toda Europa tiene que importar ahora, es un 40% más caro que el gas ruso. Y también le afecta el tipo de cambio que comentábamos Pero, ahora. o sea, culpa de Putin, Para nosotros... y podríamos entrar ahí, es invadir Ucrania.
¿Vale? Las sanciones que les estamos poniendo es cosa nuestra. Podemos ponérselas o podemos no ponérselas. Que, por cierto, he de decirte que las sanciones al rublo le están haciendo cosquillas. Ahora el rublo está más ¿No? fuerte que Y nunca. están en récord de exportaciones de petróleo, o sea, de beneficios por exportaciones de petróleo y de gas. Y el rublo está más alto que nunca. O sea, las sanciones, como casi siempre, no funcionan. No, Y sí, para sí, que sí que funcionan, están funcionando para mal y para nosotros. O sea, es tirarnos piedras sobre Claro, nuestro propio tejado. digo el objetivo de las sanciones. Funcionan si todo el mundo se pone de acuerdo contigo. O sea, si le haces un Cuba. Pero un Pues es como que, de ¿qué te pasa? Si al repente, principio con el claro. tema del gas, por ejemplo, que Alemania, por ejemplo, que no era partidario de imponer estas sanciones, ¿y qué es lo que pasa? Que la semana pasada Rusia anuncia que le van a cortar el grifo y entonces ahora de repente nos volvemos locos también en Alemania, ¿sabes? Hombre, es que se lo han cortado bastante. Claro, pero que al principio Alemania era uno de los países que estaba en contra de que Unión Con Europea... razón. Y claro, pero porque eso sí que son muy dependientes del gas. O sea, bueno, no me quiero confundir con el dato, pero creo que anda por cerca del 40%. Por ciento de... Algo. Sí. Pero yo sabía que- Nuestro aproximadamente 6... Depende del año, 5. pero un poco más. Yo Sí, sabía ¿no? que los que sí tenían una independencia absoluta y que por eso se negaron a poner sanciones a Rusia era Finlandia. Sí, Cosa todos que- esos es 90 y algo. Claro, ahí estaba. Y Claro, por pero eso- ¿por qué no? Rusia, claro. todos esos están en el 90. Y para que- arriba. a ver, coño, que Italia está en un 40 y poco. poco y... Italia en 40 y poco está jodido. Alemania y Italia son de los países Claro, grandes. pero ¿por son qué los más crees que de dependientes. Italia tampoco se escucha nada, si pros, si antes, o sea, están Bueno, callados? No, yo creo los que Italia- italianos no callan, ellos mismos. De- Otra cosa es que no oigas de ellos. Por Claro, naturaleza no sale no, las es lo que noticias. nos llega aquí. Aquí lo nos que estamos llega metiendo- aquí No está- llega nada de nada. Aquí nos estamos metiendo en el tema de cómo funcionan los medios de comunicación. O sea, Italia, escúchame una cosa. Italia Italia está loco. mete más ruido que el español, pero Sí. todo lo que él quiere y más. Sí, pero No yo me llega refiero su a ruido, lo que... pues Escucho a un lo programa de que- radio italiano Pero, y... o sea, pero esto lo van a escuchar españoles, no lo van a escuchar italianos. No, pero por eso, españoles. Pero tampoco te enteras de Francia ni de... No, o sea, te enteras- a ver, No, te pero hay enteras si otros no pa- quieres. pero no te Es como enteras, todo. claro, pero hay otros países, por ejemplo, que sí que te puede llegar más información, pero al de final, Estados como siempre Unidos cuenta lo que interesa. y de Pues, Rusia te llega. Que por más que nos guste o no nos guste, depende de quién. Pero Italia, España, para mí son hermanos separados al nacer. Que no nos llegue la información de cómo un país tan gemelo, tan similar, y similar, ¿por qué? Pues, por ejemplo, ellos también basan gran parte de su economía en el turismo. Pero como tiene más España. industria. También, como nosotros. Tiene más industria Pero porque tiene han más sabido, mafia. han sabido posicionarse mejor en eso, pero ¿tiene más qué? Mafia. Más mafia. ¿Tiene más mafia? Bueno, pues, más corrupción. Bueno, Mucha pues más. seguro que sí. Del sur, de Roma para abajo es una locura. Bueno, por si acaso, es que no hemos dicho nada de tu currículum, solamente te hemos presentado como Jorge, pero bueno, este hombre ha estado viviendo en Italia durante más de un año, si no estoy... No, un poco, casi un año. Casi un año, bueno, pues un poquito menos de un año, pero con Cobo de Intensamente Vives Tú las Cosas han sido como 5. Así que... Bueno, un poco. O 15. Depende del mes. Si me tiras de la lengua. Entonces, bueno, pues ahí también entra un poco en juego que la información que nos llega de los medios de comunicación de un país tan similar a nuestro como puede ser Italia y cómo repercute a Italia las sanciones económicas que se le está poniendo a Rusia, es un poco un reflejo de lo que podríamos tener nosotros aquí en España. Lo que pasa es que no nos llega. Es que los medios de comunicación, o sea... Es abrir otro melón. Yo sé que es abrir otro melón. Sí. Pero bueno, O sea, estamos hablando del melón de Argelia. ¿Quién es el dueño de los medios de comunicación? ¿Quién es? Grandes, o sea, puedes entrar en BlackRock, puedes entrar en muchos fondos de inversión. O sea, mucha gente con intereses que al final los grandes Mucha medios... gente con intereses y gobiernos enteros. Hijo, claro, o sea, Hombre, hay medios al de final, comunicación públicos. o sea, te llega lo que te quieren llegar. Y los no públicos. Pero Y- quiere decir que los públicos y dependen si- del gobierno de turno, ¿sabes? Que este ahora Pero si mismo- alguien tenía alguna duda de esto, ¿qué ha pasado con el COVID? Vamos a Ya no hay abrir otro COVID. melón. Ya no hay COVID. Ya no hay COVID, pero estamos en récord de casos, la gente sigue muriendo de COVID. Pero es que ahora mismo no... joder, ahora Pero que por fin en- están repuntando los hoteles y tal, pues ya estás diciendo por la tele que hay mucho COVID. Pues el verano pasado lo hicieron. El verano pasado lo hicieron, porque Pero no el verano estaba pasado, Ucrania. porque el verano pasado todavía estaban un poco más... Todavía estaban acojonados. Que Todavía. no, que son los medios. O sea, en el momento que de repente los medios dejan de hablar y de ponerte todos los días los casos ahí, y los muertos, y las imágenes de gente, y todas esas cosas, a la gente le empieza a sudar los cojones. Y de Se repente olvida, fue, se te olvida, de repente claro, fue se olvida. llegar a Ucrania y a tomar por culo. Y ahora ya hasta Ucrania está y tienen No, que ir a sí, otras ya no se cosas. escucha de Ucrania. Después de Ucrania, prácticamente. fueron la ola de calor, los incendios. Y ya está, pero... Y ahora, Pero ¿cuál para- era la última? Bueno, no Eso, no o sea, me voy a meter. si ¿no? alguien no se da cuenta de la
grandísima influencia que tiene y de cómo lo cambian a su completo parecer, que no sé muy bien quién cojones estará detrás de todo, y no creo ni que sea una persona, sino varios grupos de interés o lo que sea. Pero vamos, que nos llevan por la senda un poco que le sale los Elon cojones. Musk, es Elon Musk. Es Elon Musk, que no le han dejado ni comprar Twitter con todo el dinero del mundo que tiene. Ah, ¿no lo ha comprado al final? ¿No ha podido? Algo han dicho, en plan, que se han preocupado en plan por sus fondos y tal. Algo así. Se la van a liar, o sea, no quieren permitir eso. Porque claro, Elon Musk atenta mucho más contra la libertad de expresión que el máximo accionista de Twitter, que era Arabia Saudí. Alguien que va muy a favor de la libertad de expresión. Claro, Totalmente. sí. Es que es de coña. Pero bueno, estuvo divertido el debate de Elon Musk comprando Twitter hasta entonces, la verdad. Sí, ver a todo el mundo chiflando en plan de, pero bueno, ¿vas a dejar de decir lo que sea? Sí, casi lo que sea. Bueno, para eso tenéis lo que sería la red de Twitter de Trump. La Truth Social. La Truth Social, esa. Que la están investigando, le están metiendo un puro a la Virgen y él ha resignado del board de lo de Truth Social. Lo que leí. A todos esos, tarde o temprano, si dan mucho la chapa, se los ventilan. Sí, ¿no? Madre mía, tocando todos los palos. Joder, y solo 40 minutos. Yo no sé cómo lo hemos hecho. Es que es eso, o sea, si vas das tocando... rienda suelta, aquí... Por eso estoy probando este nuevo formato de, bueno, chicos, explayaros. O sea, metamos mierda. Es que a mí es el formato que más me gusta, pero al final es Donde como ves una la auténtica conversación. naturaleza humana. Es como una conversación de tú con tus colegas, ¿sabes? Sí, no. Y totalmente, a ver, estabas abriendo el melón de Argelia. ¿Qué ha pasado con Argelia? ¿Por qué ella no nos va a dar su gas? ¿Estáis al corriente de esto o pasamos palabra? Yo, o sea, no estoy súper al corriente, pero hay teorías por ahí. Básicamente, Argelia es muy colega de Rusia. Estados Unidos ha dicho a España que a tomar por culo a Argelia, y hemos tenido que hacer lo que nos han dicho. Claro, porque también hemos visto muchísimas fotitos de nuestro representante con... Porque con ya me dirás qué puto interés tiene España en algo que nunca se ha hablado en más de 40, 50 años, que es el conflicto este de posicionarte con Argelia o con Marruecos sobre Sáhara. Sí, de repente... Te cuento yo por qué. Vale, O sea, igual estás más puesta. Vale, hace unas semanas las Naciones Unidas, que es el que tiene que decidir este debate, convocó no los convocó, animó a que España y Marruecos se sentasen después de la famosa carta esta que Naciones Unidas, que las controla. Bueno, vale, sí, pero no vamos a rizar más el rizo. Quiero decir, ¿por qué viene un poco eso también? Las Naciones Unidas es quien controla el tema de las aguas internacionales, ¿vale? Es decir, a más de X kilómetros de tu costa, ese agua y lo que hay en ese agua te pertenece. Que por cierto es muy interesante, va a ser un podcast porque todo lo que tiene que ver con la legislación de costas y hasta dónde realmente ese territorio es tuyo, más que nada porque de ahí es donde puedes sacar grandes masas de petróleo. Bueno, es muy interesante ese tema y traeré a alguien especialista en eso, que con el Esperides y demás, porque es un tema súper chulo, en el que además todo ese tratado lo tuvieron que hacer con un país como ejemplo, Chile, que es muy entretenido porque hablaban de es que tienen que pertenecer a tu placa tectónica, a tu placa continental, pero Chile no tiene. Claro, como la acaba ahí. Porque está acabando ahí, entonces dijeron, y una mierda, mira, somos un país de solo costa y no me vas a dar a mi tierra. Bueno, toda la costa. Claro, es un tema muy interesante, pero bueno, perdonad por ahí meter el este. No, pero... yo no lo sabía. El plugin. Claro, son las sugerencias de Netflix. Básicamente, bueno, como sabréis, o no, si no sabéis, pues es un tema que lleva muchos años en disputa entre Marruecos y Argelia, es sobre la soberanía del Sáhara, ¿vale? Y como introducía antes Jorge, Argelia está apoyada por Rusia y Marruecos está apoyada por Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un yacimiento submarino cuyas reservas de teluro y de cobalto, que para los que no estéis muy puestos, teluro significa paneles solares y cobalto significa baterías para coches, por ejemplo, y que también tiene algún indicio de tierras raras, que es por lo que se está pegando ahora mismo a todo el mundo, que por cierto, no sé si habéis leído lo de Turquía, que ha descubierto un yacimiento de tierras raras, que casualmente está haciendo de neutral entre los barcos que salen con grano de Ucrania, para que, como está haciendo así como de mantequilla, ¿sabes?
Bueno, espera, que me A voy. mí es casi todo propaganda. Que me voy, vale. Las Naciones Unidas es quien tiene que decidir ese yacimiento submarino que está entre las Islas Canarias y Marruecos, a quién le pertenece. Es decir, ese yacimiento, ¿van a tener el permiso de exploración los españoles o lo van a tener los marroquíes? Pues mira, tal y como estamos, que lo tengan los marroquíes, porque estoy seguro de que ellos al menos, Nos van a dejar, ¿no? de que al menos Lo invertirán, al menos lo sacan. Al menos lo sacan. Claro, porque Pero también joder, tierra minería rara submarina, eso... es A ver, súper la leche. A ver, la se minería hace. submarina, la minería submarina es una Sacar tecnología cobalto que está todavía en desarrollo, obviamente, Vale, o sea, vale, quedan es muchos que- años, pero no solo a nosotros ya, pero entre Es una movida, entre que llega el permiso, que no llega el permiso, que te lo echan para atrás, que te lo echan para adelante, es una tecnología que ahora mismo se está desarrollando y que tiene, ya te digo, luego el futuro nadie lo sabe, la bola de cristal de momento ni la tengo yo ni la tiene nadie, pero es Claro, una los tecnología que sí que tiene papeletas de aportar beneficios a la minería el día de mañana. Entonces, ¿cuál es el problema a raíz de lo que comentaba Jorge en plan de Marruecos, Argelia, gas, tal, no sé qué? Que el Sáhara Occidental está justo debajo de Marruecos. Si vais siguiendo la costa africana, justamente está debajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las Naciones Unidas a quien le va a conceder el permiso de exploración es a quien esté más cerca. Vale, entonces, si se mide siempre en línea recta, ¿vale? ¿Quién está más cerca en línea recta? Pues ahora mismo las Canarias. ¿Por qué? Porque Marruecos, por mucho que diga, no, el Sáhara Occidental no es parte de su país. Pero ¿cuál es el problema? Que si España reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, Entonces, midiendo en línea recta, el Sáhara Occidental está más cerca. ¿Y por qué no les damos Canarias a los marroquíes ya? Hostia. Ya que estamos. Pues ¿por qué no? Pues si son africanos, esa. No. Mira, Yo tengo familia allí, no. en mi primer podcast traje aquí un canario, o sea, yo creo que él te pegaría ahora mismo, si pudiera. Bueno, los marroquíes no son tan malos. No, pero vamos, que es básicamente eso, lo del tema del gas y demás. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? O sea, esto ya hilando un poco con el tema del gas. Recordamos, Estados Unidos apoya a Marruecos, Rusia apoya a Argelia. Entonces, si España reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, básicamente les estamos cediendo, hasta ahora descubierto, la mayor reserva de teluro y de cobalto que se conozca. ¿Y por qué regalas algo? Claro, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Pues que si nos está peligrando el gas de Argelia porque están enfadados con nosotros por apoyar esto, porque Estados Unidos probablemente esté presionando para decir, ¿que quieres que yo te lleve metaneros a la regasificadora del Musel que vais a abrir mañana? A ver, es que es totalmente contraproducente. No lo necesitamos. Claro si el que no lo 40% necesitamos, claro de que nuestras no lo necesitamos, pero es que hay importaciones mucha vienen de gente- Argelia, pero que es que hay vas mucha a pegarte gente un ya, tiro en el pie para el 40% Jorge, y pero es que pagar ¿cuánta gente piensa más que caro? realmente dependemos de Rusia? O sea, como comentaba antes Rodrigo, o sea, ¿cuánta gente piensa que todo el tema del gas y de los precios que tenemos ahora del gas es culpa de la guerra? Si España no depende prácticamente del gas ruso. Pues Mis ¿cómo? oyentes ninguno, espero, porque si no los echo. No Los te he permito hecho. escuchar más mi podcast. No, Te pues la prohíbo. Argelia, pues eso, porque como hay mucha gente que piensa que debemos depender del gas ruso. Del argelino, sea, pero si es que... claro que sí del no tiene ningún argelino. sentido. Y yo no sé No, qué le claro habrá que no, y ofrecido encima Estados mucho- Unidos a España. Yo tampoco Pero ha lo tenido sé. que ser muy gordo. Claro, Y no sé qué es. yo tampoco. Pero tampoco Ya. me he metido muy a Yo fondo estoy ahí. convencida de que ese yacimiento Pero- submarino se lo hemos dado en bandeja. Sí, pero que nadie da nada gratis, nada Pero es gratis. que, a ver, pero es que tiene sentido. Nuestro representante habrá dicho, vale, ¿cuánta minería realmente se está resolviendo? ¿Cuánta minería realmente estamos produciendo? ¿Estamos abriendo nuevas minas? ¿Estamos invirtiendo dinero en esto? La verdad es que ninguna, con lo cual, si yo regalo esto, a mí me importa una mierda. Total, tengo minerales estratégicos mucho más accesibles que un yacimiento submarino. Tengo yacimientos de litio, tengo yacimientos de tierra rara. Sí, que tampoco tengo yacimientos explotas, de- entonces Claro, ahora entonces me- dice, Ajá. no exploto lo fácil, me voy a ir a explotar lo difícil. Se lo regalo a los marroquíes, a ver qué pasa. Nada. Ya, pero lo que dice Jorge, yo creo que regalarlo, yo lo pero veo- que a cambio nadie de regala qué. nada. Yo lo veo más de Yo creo Estados que igual Unidos no se quiere han enterado. joder a Rusia y quiere joder a todos sus aliados. Argelia es su aliado, no sé qué le Pues habrá por ofrecido a eso- España por y ha eso yo dicho creo- vamos a joder a Argelia. Justo, pero a eso voy yo. O sea, probablemente esta presión no venga de Marruecos, o sea, obviamente no, vendrá de Marruecos, Estados no, Unidos pero si da igual, para sí. suministrarnos a nosotros el gas simplemente por Pero no si da comprarlo a igual, nosotros. son juegos, son chiquilladas. Pues como Ucrania.
Son chiquilladas lo que estamos viendo ahora mismo. Estados Unidos diciendo, no, vamos a joder a Rusia porque jopetas, vamos a joderle. Rusia tiene como amigo a China. Hasta luego, americano. Pero por eso es. Y a la India. Pero por eso es. No es por, Hasta no es luego, por ¿qué Rusia. tiene Estados Unidos? No es por tiene Rusia el en apoyo sí. de... No, de mucho más gente, pero... Tiene apoyo de más gente y de gente potente. Japón, Corea, Australia, o sea, todo por el Sí, Pacífico. todo el Pacífico, pero Europa, estoy yendo a los que fabrican los chips. Ahora no me sale el nombre. Taiwán. Taiwán. Coño, Tienen pero Taiwán, a ver, pero tienen ahí Estados Taiwán, Unidos a pero tope. Corea, porque, los pero dos porque mayores ¿cómo es productores esto de porque el enemigo de mi enemigo enemigo es mi amigo? Pues eso, o sea, tampoco es que sea yo no creo que sea tampoco súper partidario de Estados Unidos, los taiwaneses, pero ¿qué es lo que pasa? Que es que los chinos los tienen tan presionados. Claro que dicen, o sea, mira, ese como ahora me mismo es el uno mayor fuerte o productor nadie. del mundo de microchips. ¿Qué es lo que pasa? Que la base del microchip ahora mismo es de silicio. O sea, se puede hacer de germanio, ¿vale? Que es otro elemento. Y se pero puede ahora mismo hacer también silicio. de los minerales Pero- contenidos dentro del grupo de la perovskita, pero Sí. eso todavía es algo complicado. Pero, ¿quién es el mayor productor ahora mismo de silicio? Los chinos. ¿China? Entonces, China. claro, entonces, ¿qué es lo que Pero pasa? ¿quiénes son los que tienen la única maquinita que consigue fabricar eso? Los taiwaneses. Ya, pero al fin y al cabo, ¿quién le pone el precio al microchip? China también, porque es el que le pone el precio al silicio para que se lo compre Taiwán para poder producir. Y al fin y al cabo, el cuello de botella que llevan ahí anunciando de Taiwán, en el tema de los microchips, que le afecta a todos los dispositivos electrónicos, al sector automovilístico y a un montón de cosas, Y al entre ellas sector a Estados Unidos, y al ¿sabes? sector automovilístico le afecta al que ahora mismo todos están buscando a la electrificación de todo, buscar el coche eléctrico, que eso requerirá de materiales. ¿Por qué? Porque todo el mundo al final que está buscando, o al menos los países ricos están buscando, pues llegar a esa agenda maravillosa de cero emisiones 2050. Eso creo que se va a ir a tomar por culo. Pues claro que se viene a tomar por culo, pero si es que esto es algo que estamos viendo desde Pues yo lejos. creo Con que va a ser el fin justifica los medios, ¿eh? Es lo que están intentando, pero ¿habéis visto las manifestaciones estas en Holanda? Sí, De los sí, granjeros y que se está llevando Sí, a Italia y a muchos otros países. Explica, por favor, para los que no... A ver, la cuestión técnica lo escuché y no llega a entender muy No, es bien. por y el no leí amonio, mucho ¿vale? más. El amonio, o sea, los fertilizantes que utilizan... NH3. No, eso son Cuatro. NH4. El grupo amonio, no NH4. Muchos fertilizantes que utilizan allí en Holanda, toda la gente que vive de la agricultura, lleva amonio, ¿vale? Los tulipanes. Porque tiene, pues bueno, pues por lo que sea, o sea, químicamente no sé Marihuana. explicar, pero mejora todo el tema de la fertilidad de la tierra y demás. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también es perjudicial, porque ahora mismo como todo es perjudicial para el medio ambiente, Bueno, pues a ver, entonces... estas judiciales, la Primera Guerra Mundial se libró con eso, el gas de la risa. Que sí, Sí. obviamente. Lo del Joker. Pero, quiero decir que volvemos a lo mismo. Estás diciendo, deja de usar esto, pero no estás dando una alternativa. O sea, estás diciendo, deja de usar esto y entonces ahora la gente dice, ¿y ahora qué hago? Entonces están los agricultores, pues tienen una pedazo de manifestación montada. Con tractores. Pero con tractores y todo, llevándose a la O capital. sea, han todo, cogido un todo. poco el modelo canadiense de Sí. los camioneros y han cogido los tractores y han empezado a bloquear pues sitios del gobierno, carreteras y demás. Y hay vídeos que se han hecho un pelín virales, pero son fake news de hostias entre unos y los otros. Pero el caso es este, de la agenda ecologista, de cómo Europa está marcando, vamos a quitar el 50% del amonio para 2030. Está marcando y un los, ritmo que es y los imposible. granjeros están diciendo, vete a tomar por culo, bastante jodidos estamos, con toda la que estáis liando con Ucrania y Rusia, que los fertilizantes nos están costando 5 veces lo que costaban antes, Y al final como eso- para que encima eso- me vengas a tocar más los cojones. ¿Eso en qué recaerá? Además, o sea, estamos hablando de crisis económica, en crisis energética, pero al final esto va a recaer en crisis alimentaria. Hombre, por o sea, ya supuesto. solamente Ucrania es una hostia para el mundo. A ver, Ucrania es la granera de Europa, ¿sabes? Ya es una hostia para el mundo, pero que Y Rusia. granjeros holandeses, chavales, coger un mapa, buscar dónde está Holanda y dónde está Ucrania, que granjeros holandeses se estén levantando en armas, pues con permiso, yo no sé cómo lo estará llevando Murcia, que es la granja de Europa, pero... Aquí se vienen huelgas. se viene huelga, se vienen subidas de precios, Claro, que pero- es lo que luego te dicen, no, inflación, no solo inflación, Justo, Son- total. son crisis tanto alimentarias como energéticas, o sea, se viene una hostia gorda. A ver, es que... O sea, yo voy a ir al Mercomart a comprar un hacha para tenerla en mi casa por si acaso. Ya tengo Te muchas. las da Jorge. Pero te puedo dar ya una. Tengo un arsenal entero.
No, joder, pero si estás poniendo sanciones a países que son de los principales fabricantes de fertilizantes y de los principales fabricantes, o sea, de los mayores productores agroalimentarios, pues de hecho Rusia se hizo tan fuerte agroalimentariamente desde las sanciones de 2014 cuando lo de Crimea, porque Europa dejó de comprarle todo esto y empezó de verdad a invertir y a hacerse muy fuerte. Pero Jorge, yo lo que voy es que, o sea, que a mí yo estoy súper de acuerdo con la Agenda 2050 y ojalá fuésemos netos en emisiones de CO2, o sea, ojalá. La cosa es que estamos quemando carbón. Como si no hubiese mañana, por eso ¿no? te digo, porque es que no solo y hay que ahora pensar... el gas es verde y la nuclear es verde. ¡Ostras! No solo hay que pensar pero porque no solo hay que pensar en Europa, ¿sabes? O sea, planeta hay uno y que estén los chinos quemando carbón a punta pala y que yo esté dejando de quemarlo, o sea, al revés, es que ¿cuánto carbón puede quemar España en comparación con China simplemente con lo que consumimos un país y otro? O sea, que yo lo deje de quemar... A ver, pero ¿qué ha sido lo de siempre? A la gente que le importa el cambio climático son los países desarrollados. A la India o África, que igual estás pensando en qué vas a comer mañana, te suda la polla lo contaminado que esté el río, lo contaminado que esté el aire, o sea, lo que te importa es tal. Y ahora que nosotros estamos yendo hacia una crisis de la Virgen, pues a la gente le va a empezar a sudar mucho más la polla todo este tema de la ecología, todo este tema del cambio climático. Cuando el precio del pan suba todo lo que va a subir, ahí es cuando va a decir, mira, los paneles de mi casa se pueden ir a tomar por culo. Por supuesto, porque necesito comprar mi puta barra de pan, necesito alimentarme. O sea, que al final esto, con perdón, va a ser el podcast que haga llorar a gente. A mí no me jodas. Pero es que al final las dosis de realidad, las dosis de verdad duelen. Pero porque se estaba viendo también, mira, por ejemplo, o sea, volviendo un poco al tema de las materias primas, tú, si te pones a mirar un poco los precios de las materias primas, uno de los indicadores de recesión es el cobre. Sí. ¿Por qué? Okay. Porque el cobre ya ha bajado la de Dios. Sí, el cobre ahora mismo ha pegado un bajón, o sea, creo que... Buen momento para invertir. No, para nada, porque esto va a seguir cayendo, seguro. O sea, el cobre creo que en el último trimestre, si no me equivoco, ha bajado un 22%. ¿Por qué el cobre es un indicador de recesión? Pues porque el cobre se utiliza para electrificación, o sea, cualquier dispositivo... Sí, es que literalmente para todo, o sea, para que yo pueda... Para que podamos estar aquí grabando este podcast, la cantidad de cobre que hay aquí, no nos la podemos imaginar. No lo digan muy alto que me roban, Bien, hay un gitano ya subiendo por... ¿Cobre? ¿Quién ha dicho cobre? Pero básicamente, hay que decir que esto se lleva viendo venir y el precio del cobre cuando empezó la guerra despuntó muchísimo. ¿Pero por qué? Porque el oro, por ejemplo, siempre ha sido un valor refugio, que llaman, ¿vale? Digamos. Pero el cobre, hoy en día, y en el siglo XXI, y con lo desarrollada que tenemos la tecnología y la cantidad de cobre que consumimos, que no te sé dar el dato, pero que tienes que ser un despropósito la cantidad que utilizamos de cobre. En cuanto empieza a bajar el cobre, ¿qué quiere decir? Hay dos opciones. ¿Por qué puede bajar el precio de algo? Básicamente porque aumenta mucho la oferta, que no es el caso, o que la gente no lo compra. ¿Por qué no lo compra? Porque si lo compra para no vender, deja de comprar. Entonces, si le das un valor añadido. Bueno, sí, pero tercera ruta. Bueno, vale, ya, pero como eso... O sea, resumiendo, ¿vale? Tienes de las dos posibilidades. Entonces, sector automovilístico, cualquier tipo de dispositivo electrónico, cualquier tipo de electrodoméstico, o sea, cualquier cosa que se enchufe o que se use para moverse, lleva cobre. Satisfyer. De verdad, es que yo lo siento mucho por toda la industria de juguetes eróticos, pero está difícil. Es un buen momento para quitar vuestras acciones de plátano y melón, ¿no? O sea, a mí no me vais. Bueno, van a tener la gente que empezar a venderse ellos mismos por la calle para pagar el pan y... Joder, pero es que más caro que el Satisfyer, más caro va a ser recargar las pilas del Satisfyer. Hombre, por supuesto. Sí. ¿Cómo está la luz? ¿Cómo está la luz y cómo va a subir y cómo le vamos a echar la culpa a Rusia? Vamos, cágate. Pues sí. Y por cierto, se quemará carbón para también producir esa electricidad. La culpa de que no tengas un orgasmo es de Putin. Yo creo que como conclusión... Yo creo que algún político en algún momento puede llegar allá a decir eso. Esto Putin, es que hasta... Cariño, que ya no te satisfaga culpa de Putin. Esto Putin.
Tiene que venir Putin aquí a darte lo tuyo. No, es verdad. Bueno, Bueno. En fin. Yo creo que con este marco general, estructural y sexual hemos podido dar, no solución, porque para eso es otro podcast, pero sí al menos dar un poco de luz a la verdad, que contarnos verdad, al fin y al cabo, es algo que la verdad os hará libres, dijeron, y por lo que parece más pobres, pero al menos libres. No, el corolario es las épocas de crisis son cuando más oportunidad hay. Si estás fino, te puedes forrar. Pues nada, seguid a Mentes Prácticas y por supuesto a Caimanes por el mundo, pues para Y forraros minerías, de y esto. minerías más. Y minerías más, que seguro que con esto nos forramos, chavales. En verdad, mira, he esperado a la hora del programa justo para revelaros que todo esto forma parte de un plan que es: ¿quieres ser tu propio jefe en tiempos de crisis? Pues sigue a estos podcasts y veremos a ver qué podemos hacer con vosotros. Y YOLO. Y yo no. Bueno, yo creo que con esto ya tenemos un programita de puta madre, con permiso y con perdón. Muchas gracias, chicos, por semejante charla. Hemos tocado absolutamente todos los temas. Sí, la de Dios. O sea, no hemos dejado títere con cabeza. Es espectacular. Gracias a ti. Muchas gracias, Lucía, por repetir con nosotros. Cuando quieras, ya sabes que es un placer. Un saludito para Minerías Más, asociación en la que colaboramos los tres, de hecho. Muchas gracias, Jorge. Ha sido un placer y A ti. satisfacción tenerte aquí. Muy satisfied. Y a ver cuándo nos vemos por el Jimmy's. ¿Por él? Por el Jimmy's. Ah, hombre, el Jimmy's va a ser... Hacerle promoción también. Hacemos promoción de 0, las mejores alitas de Madrid. Y la mejor salsa, bueno. Y la mejor salsa de alitas de Madrid. Yo casi hasta no quiero hacerle promoción a veces para que siga con poca gente. De hecho, no vayáis al Jimmy's, pero... Menuda mierda sitio. es el sitio... Tratan fatal a los asturianos. Pillé la viruela del mono ahí. Ay, hombre, Porque no hay sidra, ¿eh? ahí empezó la viruela del mono. Bueno, que muchas gracias por escucharnos un episodio más, aunque mejor dicho, de nada por este episodio en el que, bueno, pues ya vamos vislumbrando un poco, no la luz al final del túnel, porque para eso queda un buen rato, pero al menos, yo que sé, al menos os hemos amenizado la ruta de viaje para quien tenga que trabajar ahora durante el verano. Así que un abrazo, muchas gracias de nuevo y nada, nos vemos en un siguiente episodio. Un besote.